Seguimiento y comentario al artículo ¿Qué entendemos por sociedad civil? Autora Marisa Rodríguez Moján. Yo soy Carlos Mario González. Este concepto tan importante, la autora, que tiene un espíritu neoliberal que trasunta a lo largo del artículo, pero yo he de repetir que eso por principio no es negativo, a riesgo de volverme fastidioso de tanto decirlo. Una adecuada formación intelectual, una formación como ciudadanos, ciudadanas pensantes, razonantes, se hace no solamente manteniéndose uno en consonancia con los que piensan como uno, sino leyendo a quienes piensan desde otra ribera distinta a la de uno y lo hacen con fundamento. Porque eso permite saber qué piensan, en qué fundamentan lo que piensan, y desde ahí se podría entonces avanzar en pulir las propias posiciones de uno, en fortalecer la capacidad argumentativa para el debate, para la polémica, etc. Esta autora también expresará su sesgo proclive ya no al modelo, digámoslo, burgués de organización de la sociedad, sino a la posición literalmente neoliberal. Pero eso no quita que ella haya hecho un trabajo que vale la pena seguir. Ella comienza por plantear lo que es la clave de este concepto de sociedad civil, el dualismo entre sociedad y Estado. O sea, ¿cuál es la relación de la sociedad con el Estado? Eso es lo que habría que perseguir históricamente. Porque la sociedad civil, ese es un concepto histórico que en tanto histórico ha tenido acepciones distintas. Hoy, al decir de la autora, pero más adelante yo formularé una crítica a esto, ella piensa que la sociedad civil es lo que resulta de entramar la relación entre el Estado, por un lado, diferenciado de los ciudadanos con sus organizaciones, agrupaciones, etcétera, por otro lado, pero mediado pues ese, ese esquema de diferenciación Estado-sociedad civil por el mercado. Y dice, porque, claro, en una concepción capitalista, el capitalismo finalmente es el modelo de sociedad productor de mercancías, y las mercancías solamente pueden existir libradas a su suerte en el mercado. El mercado es el juego de competencia entre los productores y de capacidad de hacerse a las mercancías por parte del resto en tanto tengan poder adquisitivo. Por eso una sociedad basada en el mercado no será nunca una sociedad justa, porque todos aquellos que por la razón que fueren no tienen capacidad adquisitiva quedan fuera del mercado. De hecho, en parte ese es el modelo de desarrollo que ha traído el capitalismo. Trabajar sobre la gente que puede constituir un mercado y marginar al resto de la gente y que se las arreglen como puedan. Por eso el país emblemático del capitalismo, que es Estados Unidos, tiene 50 millones de miserables que mueren de frío en las calles en invierno, que no tienen atención. Al capitalismo no le interesan esos seres pauperizados que no pueden comprar las mercancías que producen. Pero la autora, fiel pues a su visión de las cosas, a su concepción
sociopolítica piensa que la sociedad civil estaría en una relación con el Estado de diferencia, de distinción, pero mediado por el mercado. Porque ella lo que va a pensar es la sociedad civil como un elemento pues del ejercicio democrático, pero ligado a un orden liberal establecido, a un orden neoliberal establecido. Entonces, por el lado de lo democrático, pues el sistema representativo, la participación ciudadana, pero por otro lado, ya en términos propiamente de lo que sería la sociedad civil, bueno, la sociedad civil está en la participación ciudadana y en el sistema representativo también, pero sobre todo porque la sociedad civil se va perfilando es a partir de actividades propias de asociaciones específicas. Solo que entonces la autora le agrega economía de mercado, porque para ella, y esto sería interesante discutirlo, todas las formas de agrupación que no son estatales, incluidas las que están profundamente vinculadas a los intereses del mercado, hacen parte de la sociedad civil, cosa que yo por principio no negaría. Por ejemplo, FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes. Eso tiene que ver con una organización de entidades privadas partícipes en el mercado, por ejemplo, en la forma de la comercialización. Ahora, FENALCO no es el Estado, lo cual no quiere decir que no tengan mayor incidencia ellos sobre el Estado que el sindicato de maestros de Anorí. Pero en una concepción democrática no se podría conculcar que ellos son expresión de la sociedad civil. ¿De qué sociedad civil? De la sociedad civil que ha posibilitado el capitalismo. Y entonces ellos se organizan, o la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, se organizan e intervienen en relaciones con el Estado que tratan de que el Estado no interfiera en sus propias decisiones y políticas y ellos a su vez intentan intervenir en el Estado. Todas las formas de organización de la sociedad civil apuntan a tener una incidencia sobre el Estado para que el ordenamiento y dirección que tome el Estado en la conducción de la sociedad pues sea favorable a los intereses. En eso me parece que más allá de que su concepción es burguesa, pues está dentro de las lógicas que tendremos que examinar de la diferencia entre la sociedad civil y el Estado y quiénes integran la sociedad civil, porque la sociedad civil no equivale a la suma de los individuos o de los ciudadanos. Por eso, lo que hay que plantearse son las relaciones entre las organizaciones ciudadanas y el Estado. En la antigüedad, en la antigüedad griega siempre hay que volver a Grecia. Grecia es el origen de todo. Como diría alguien, ahí comenzó todo. En la antigüedad, un ciudadano era parte de la sociedad civil en tanto cumplía pues sus condiciones de ciudadano, participaba en la elaboración de la política de la polis y sabía pues obedecer las normas de esta. Pero en la antigüedad griega se entendía como conjunta la sociedad, lo que llamamos la sociedad civil con el Estado, como que la sociedad civil incorporaba el Estado, porque la gran división que había en Grecia era entre la polis como asunto de la ciudad en el sentido político versus el mundo privado, el mundo de la familia. Por eso en Grecia se combatió, o más bien no se le dio paso desde Solón a los monarcas, porque la monarquía en general significa una filiación que garantiza la transmisión hereditaria del poder.
El monarca no es elegido, el monarca es por derecho de consanguinidad. Entonces, los griegos que establecían una diferencia entre la familia, que era el orden privado, etcétera, etcétera, versus el orden público, integraban como sociedad civil, es decir, sociedad de las, bueno, civitas es una palabra romana, como la sociedad que se diferenciaba de la familia. Ahora, se ha definido la sociedad civil, y esto es muy importante irlo perfilando, como el conjunto de instituciones sociopolíticas, es decir, de organización de la sociedad y con posibilidades de diálogo con el poder político. Entonces, en esa Grecia, como el conjunto de instituciones sociopolíticas que incluyen a un gobierno o Estado y cuyo funcionamiento está pues sujeto a la ley, un gobierno no despótico. Pero incorporando en esa relación, en ese paquete, las expresiones propiamente no estatales, sino ciudadanas que se organizan. Pero eso es lo que pasa en Grecia. Y pasa en Grecia por las peculiaridades del mundo griego, una democracia pequeña, en donde la gran ruptura que han hecho los griegos es establecer unas formas de poder que no son monárquicas. Fíjense que, por ejemplo, Roma intentó hacerlo siglos más adelante y finalmente Roma abdicó del concepto de república para pasar, por ejemplo, a las formas del cesarismo, etcétera, etcétera, de los emperadores. Entonces, el tema es Grecia, lo que pasa, por eso se decía que el concepto de sociedad civil tiene un recorrido histórico. En Grecia conjugaba lo que hoy, en el presente, separamos. Hoy separamos la sociedad civil del Estado. Y esa separación apenas data del siglo XIX. Y el ideal hoy es que la sociedad civil, como instancia de organización de todos los ciudadanos que no están ubicados en el Estado o con funciones en el Estado, y de todas las organizaciones que sean distintas a las del Estado, que eso constituye la sociedad civil, que debe estar provista de capacidad de defenderse, por ejemplo, frente a la pretensión totalitaria que puede animar al Estado. El concepto amplio de sociedad civil, que incluye el Estado, es decir, que conjunta lo que hoy separamos, apenas se viene a cuestionar hacia propiamente fines del siglo XVIII, que es cuando los dos ámbitos de la polis, Estado y sociedad civil, empiezan a tratarse de manera separada, como entidades separadas. Es decir, el Estado como diferente de la sociedad civil. Y en ese sentido, una definición de la sociedad civil, que por ejemplo es la que sostiene la autora, implica, como lo dije al comienzo, el conjunto de instituciones sociales de instituciones de la sociedad, no del Estado, porque una institución del Estado, no sé, el Ministerio de Culturas o el Ministerio de Relaciones pero eso tiene que ver con un patrón de ordenamiento y organización propio del Estado. Por fuera del Estado,
todos los ciudadanos que no tenemos que ver con el Estado ni con su poder en forma pues del ejercicio de las palancas de este, nos podemos juntar y organizar. Entonces hacemos un sindicato, hacemos un colectivo como el que hemos hecho, como el colectivo de defensa de la democracia de Gustavo Petro y de su programa de gobierno, que fue la matriz de donde surgió esta escuela. De esta escuela somos ciudadanos organizados, somos una expresión de la sociedad civil. En la definición de la autora, entonces están las instituciones sociales, como las asociaciones voluntarias, por ejemplo, el caso de nuestra escuela, pero ella integra también las organizaciones que participan en la lógica del mercado, que yo creo que en términos de una definición consecuente de la sociedad civil, en el régimen capitalista, pues deben existir y deben tener derechos, no pueden conculcar. Lo que pasa es que en una sociedad que no esté centrada en el mercado y que la producción y distribución de los bienes producidos no obedezca a la oferta y la demanda, entonces ya no habría organizaciones sociales conducentes a posicionarse en términos de poder en defensa de las lógicas del mercado. En todo caso, grosso modo dicho, y a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, la sociedad civil son las organizaciones que están fuera del control directo del Estado. Y ahí, pues aunque no sea pues del beneplácito, pues ahí están la ANDI, está Congenalco, está Sobancaria. Entonces, los ciudadanos tienen una relación diferencial con el Estado. Es decir, se relacionan con el Estado, de hecho, se es ciudadano porque hay un Estado que avala, o que avala no, que articula una forma de la democracia, una democracia extendida y profundizada o una democracia restringida. Pero solamente hay ciudadanía en la democracia. Y toda democracia se dota de un Estado, dependiendo de la democracia. Si vos adjetivas la democracia como burguesa, tiene un concepto de Estado, un tipo de Estado, etc. Pero sea lo que fuere, los ciudadanos se relacionan con el Estado, pero no se invaden mutuamente. Y en ese sentido, los ciudadanos tienen un ámbito propio. El Estado tiene un aparato, por ejemplo, burocrático y organizativo propio, y tienen relación, pero por principio operan como agentes independientes. Ahora, una pregunta que está siempre presente y que es una de las amenazas que pesan sobre la democracia, incluida la democracia burguesa, y sobre todo esta, ¿cómo evitar que el Estado someta, como pasa en los estados totalitarios, a la sociedad civil? Es que en los estados totalitarios el Estado se come a la sociedad civil. En el régimen estalinista no podía la gente decir, no, es que yo discrepo y yo me voy a juntar con estos y vamos a hacer una organización que se diferencia, por ejemplo, de las pautas que emanan del Kremlin, o vamos a hacer un periódico, o vamos a hacer una huelga y nos vamos a... No, un estado totalitario es un estado que regenta el conjunto de la vida del todo de la sociedad, la vida económica, social, política. Por eso las únicas organizaciones son las que el Estado forma y avala. Los únicos medios de comunicación son los que tienen que ver con el Estado. Por eso esa experiencia es una experiencia antidemocrática. Y por eso, como decía yo en otro audio, la democracia tiene que ver con el efectivo derecho a las manifestaciones plurales que emerjan en el seno de los ciudadanos.
Es un problema siempre permanente, es cómo evitar que el Estado se coma a la sociedad civil como pasó en el estalinismo, pero como pasó en el nazismo, etcétera. ¿Cómo garantizar que los ciudadanos que no están en función del Estado y ejerciendo las palancas de poder del Estado puedan existir y gocen del derecho a sus propias formas de organización, de expresión, de manifestación, de publicación, etcétera? Ahora, el desarrollo de la sociedad capitalista, el capitalismo tiene una historia. El capitalismo estrictamente en la hegemonía que ha alcanzado data de fines del siglo XVIII para acá. El capitalismo, es decir, tiene unos orígenes que se pueden remontar a los finales de la Edad Media y luego a la instauración de lo que podemos llamar las sociedades modernas. Pero el capitalismo, aupado ya como forma de poder hegemónica, como modelo de producción y de organización política a partir del poder económico, está estrictamente desde la mitad del siglo XVIII, donde ya ha ido abandonando las formas, por ejemplo, de producción artesanal y ha pasado, ahí es donde se sitúa la revolución industrial, porque la revolución industrial es un efecto de desarrollo consecuencia de las necesidades del capitalismo. Entonces, indaguemos la separación de la sociedad civil frente al Estado, siempre en esa óptica de cómo evitar que la sociedad civil quede deglutida por el Estado. La sociedad civil son formas de organización de los ciudadanos que les permite defenderse del Estado. Los ciudadanos tienen unos derechos, por ejemplo, los derechos humanos en todas sus versiones económicos, sociales, políticos, que le permiten una defensa al individuo frente al Estado. Pero cómo defenderse colectivamente frente al Estado, sus pretensiones legislativas, sus políticas económicas, sociales, pues la sociedad civil se organiza. Y la autora evoca autores como Thomas Paine, que plantea que el poder del Estado, que es imprescindible del Estado, debe ser restringido en favor de la sociedad civil. Y la sociedad civil es la que, dotada de organizaciones propias y autónomas e independientes, debe controlar y regular sus propios asuntos con la menor interferencia por parte del Estado sobre el ejercicio pues, directo que hacen esas organizaciones de la sociedad civil. Vuelvo a un ejemplo. Nosotros, ya sea en el grupo grande por la defensa de la democracia o en esta escuela, pues no obedecemos ni aceptaríamos que nos vinieran a decir, no, mire, para que ustedes puedan estudiar, tienen entonces que matricularse, registrarse como tal, estar bajo los controles regulativos de las formas de evaluación, de la asignación de títulos, etcétera, porque nosotros diríamos, no, nosotros somos un puñado de ciudadanos y ciudadanas que pensamos que el conocimiento se puede tramitar de una manera distinta a la institucional académica, escolar, y en eso nosotros reivindicamos nuestra autonomía frente a los patrones que en materia de educación traza el Estado. Paine sugiere, esto es una cita que creo que cobra importancia. Paine sugiere que, que la reducción del poder del Estado a un mínimo favorecería la formación de una confederación internacional de sociedades civiles, nacionales y pacíficas. Estoy citando. Se lograría la armonía internacional a través de un sistema en el que predominaran las sociedades civiles con estados limitados.
Ese es un sueño siempre del liberalismo. El liberalismo piensa, sueña con la minimización del Estado. Nosotros diríamos, o por lo menos pues es mi opinión, que el Estado tenga la debida dimensión, ni que sea macrodimensional para que se coma completamente la sociedad civil, ni microdimensional para que quedemos librados entonces a las fuerzas locas de un mercado que promueve un individuo individualista, una lógica de la competitividad, una marginación de vastísimos sectores, etcétera, etcétera. Por esa vía ella va a derivar a la referencia que hace de un autor fundamental en el pensamiento occidental, con todos los bemoles, grande en su originalidad, grande también en las cosas objetables que presenta, es Hegel. Por eso Marx tuvo siempre con Hegel una relación combinada. De un lado, una profunda admiración y un reconocimiento de que se nutrió en gran medida y particularmente en su juventud de los principios hegelianos, y de otro lado una discrepancia con respecto a formulaciones de Hegel, sobre todo en materia de lo que es la historia y el lugar que Hegel le da al Estado. Es que Hegel tiene una idea, y es que la historia avanza hacia la consumación de lo absoluto, como si hubiera una especie de fuerza que lleva a la sociedad de menos a más en una progresión incesante, y que la forma más racional de expresión de ese espíritu absoluto que se está desplegando y que hace cada vez más civilizada la sociedad, civilizada pues en el sentido occidental, es el Estado, que el Estado es el representante del Estado del espíritu absoluto. Entonces Hegel piensa eso, y Marx va a establecer una visión completamente distinta del Estado. Marx no piensa que el Estado encarna la realización del espíritu absoluto en el sentido de la consumación de las mejores formas, logros, capacidades y facultades del ser humano, sino que el Estado para Marx es un aparato de poder. ¿Y quién detenta el poder? Pues los que tienen la fuerza para conseguirlo. ¿Y qué hacen con el poder? Pues lo orientan en la dirección de sus intereses. Y entre los otros, pues no, el poder se ejercerá en detrimento de otros. Pero Hegel habla de la sociedad civil, solo que la visión que tiene Hegel de la sociedad civil es una visión que precisamente el ejercicio de la democracia, no de la democracia neoliberal únicamente, que hay una forma de la democracia, que es una democracia restringida, porque mal que bien terminan primando en la orientación de la sociedad los grandes poderes económicos, por ejemplo, a través de las grandes corporaciones. Pero Hegel piensa que la sociedad civil es como una escala inferior a la del Estado, y que la sociedad civil, en tanto es inferior, es una fuerza autodeformadora del Estado, por lo cual se necesita que el Estado establezca una constante supervisión, orientación y control de la sociedad civil. Hegel piensa que si, por ejemplo, la familia es el espacio, pues es una cosa muy curiosa que dice Hegel en una época donde ya se estaban empezando a ventilar vía el arte, la literatura, todas las críticas a la institución conyugal, a la institución, perdón, matrimonial y a su subrogado, la familia. Hegel construyó una idea que era propia del romanticismo. El romanticismo había construido la imagen de que el amor, particularmente el amor que cobraba la forma de una elección de alguien que se ponía ante los ojos de uno como un ser completamente salido del orden de los comunes, que el amor implicaba
complementariedad y la complementariedad armonización y que el amor vía el matrimonio derivaría a la familia y entonces por eso Hegel sigue pensando que la familia es armonía, pues cuando, insisto, ya la gran literatura que se va a empezar a ventilar en el siglo XIX, pero que empieza a cobrar forma desde Hegel, con Goethe, por ejemplo, lo que muestra es que la institución matrimonial es una institución que aunque esté aupada por el amor, rápidamente se encarga de disolver esa modalidad pasional del amor y darle a eso un curso que la hace inmersa en conflictos, desavenencias, desencantos, etc. Pero bueno, hablemos de Hegel. Él piensa que la familia es armonía y que es armonía porque ahí no hay contrato, no hay competitividad y está ligada sobre el afecto. Obviamente la mirada de Hegel es una mirada que desconoce, por ejemplo, el modelo patriarcal, que en lugar de armonía, lo que ponía era un estado de conflictividad, por ejemplo, entre los géneros y una realidad de opresión de los esposos sobre las esposas, que se prolongaba luego en los hijos, privilegio de los hijos varones, detrimento de las hijas, etcétera. Pero Hegel, estoy bregando a hacer una semblanza de él. Hegel pensará que en oposición a ese orden armónico que él ilusoriamente percibe en la familia, estaría la sociedad civil, que sería ese lugar donde se encontrarían públicamente los seres humanos y eso definiría un campo de batalla donde habría intereses privados versus intereses privados y en ese sentido pues una rivalidad creciente. Por eso él piensa que el Estado, que es una especie en su representación de ente incorporador de todas las expresiones humanas y armonizadora, porque el Estado representa la concreción o materialización del espíritu absoluto en su desarrollo, en su desenvolvimiento, pues el Estado, que es expresión de la armonía, y en ese sentido el bien común, pues tiene que enfrentarse a una sociedad civil polivalente, discrepante, antagonista, etcétera, etcétera. Para Hegel, el burgués no quiere saber de la política, el burgués pues que está ahí en las organizaciones de la sociedad civil, porque solo quiere saber de enriquecerse. En eso Hegel tiene razón. El móvil que anima el espíritu de la burguesía es la riqueza. Ya lo decía Marx. El gran emblema del capitalismo encarnado en cada uno de sus agentes, es decir, en cada uno de los capitalistas, es acumular, acumular, acumular. Y para acumular, no solamente sacrifican la vida de los demás, sino que sacrifican su propia vida. Pero es una figura muy extraña. En los sectores poderosos en la Edad Media, en las relaciones feudo-vasalláticas, los poderosos usufructuaban la explotación que hacían de la servidumbre en un disfrute permanente de la vida, en la ociosidad, etc. La burguesía es frenética y de lo que nadie les puede acusar es que no trabajen, trabajan como mulas, viven al borde del infarto por una noticia que venga de la bolsa de valores. Lo que pasa es que en ese trabajar bajo la lógica de cómo enriquecerse, cómo atender los negocios, que los negocios sean más productivos, den más rendimiento, pues se llevan también por delante la vida de los que no son capitalistas y que tienen que vivir a expensas de la venta de su fuerza de trabajo, que es el lugar en que subyace, en la venta de la fuerza de trabajo, es el lugar en donde subyace la posibilidad de la producción de esa explotación particular del capitalismo que se llama la plusvalía, es decir, el plusvalor que produce el trabajador en una jornada que durante una parte le permite hacer en la producción lo que le corresponde como salario, pero en el tiempo restante que no es suyo, sino del capitalista, él produce para el bolsillo del capitalista, solo que el capitalista de eso no lo asume como riqueza para el usufructo directo, de eso parte lo usufructúa para su goce, pero gran parte es simplemente para mantener la maquinaria competitiva
de la empresa frente a otras empresas que participan en el mercado como verdaderos lobos feroces. Entonces, para Hegel, el burgués representa el individuo que está permanentemente en pugna. Y él considera que por eso la sociedad... Hegel es un estatalista. Lo que pasa es que él no construye el concepto por ejemplo, de Estado totalitario, porque él se está desenvolviendo mal que bien en el ámbito de las ideas filosóficas con resonancia en lo político y por eso él termina avalando que el Estado prusiano es una expresión, digamos, como la cúspide en un desarrollo ininterrumpido que ha tenido la humanidad. Entonces él piensa que la sociedad civil, ese lugar de disputas, de intereses, etcétera, no tiene la capacidad de resolver los problemas por sí misma. Entonces el Estado debe remediar las injusticias que conlleva la sociedad civil. Para Hegel, el Estado contiene, preserva, sintetiza los elementos conflictivos de la sociedad civil para lograr una entidad éticamente superior. Ahí estaba yo citando. El Estado contiene, preserva y sintetiza los elementos conflictivos de la sociedad civil para lograr una entidad éticamente superior. ¿Cuál es la entidad éticamente superior? El mismo Estado. Entonces, estoy en la perspectiva de Hegel, debe controlar, intervenir, regular, culminar a la sociedad civil, ese mundo de gente díscola, donde él incluye a los burgueses, porque los burgueses son los representantes más explícitos del antagonismo permanente entre ellos mismos. Eso es lo que impide, por ejemplo, que la sociedad capitalista pueda planificar, porque la sociedad capitalista se basa en unidades privadas de producción y esas unidades privadas de producción compiten en el mercado. Y por eso el capitalismo no produce para resolver las necesidades de los seres humanos, sino que produce para la ganancia. Entonces un capitalista invierte el capital en una fábrica de perfumes en el África antes que, por ejemplo, en una fábrica que produzca leche para resolver las necesidades, porque el capitalismo no tiene corazón. El capitalismo tiene una única lógica y es que se mueve por la ganancia. Y por eso compite con otros que pueden ser rivales suyos, otros burgueses rivales suyos en el orden del mercado. No obstante, Hegel no busca que el Estado cope toda la sociedad civil. No, Hegel no está, por eso él no tiene una visión totalitaria, sino que él demanda que esta funcione de una manera que permita el papel del Estado. Es decir, él lo que le pide a la sociedad civil es que ella en su funcionamiento no obstruya el Estado, el funcionamiento del Estado, porque Hegel piensa que el Estado defiende el interés universal y es garantía de la libertad de los miembros de la sociedad civil. Esa es una idea, pues, idealista del Estado, que será precisamente la que Marx, que fue un hegeliano, que él mismo hizo parte en su juventud de los llamados hegelianos de izquierda, como Ludwig Feuerbach, a los hermanos Bauer, etc. Ellos son discípulos de Hegel que, sin embargo, encuentran en el mismo hegelianismo una posibilidad de objetar muchas de las formulaciones que el maestro les había trazado. Entonces, para Hegel, repito, el Estado defiende el interés de la sociedad en su conjunto y es en ese sentido garantía de la libertad de todos los miembros de la sociedad y debe restringir en la sociedad civil las libertades en abstracto, pluralismo competitivo, es decir, esa guerra a muerte, el Estado la debe regular y
y la sociedad civil se debe organizar en favor de las prerrogativas del Estado. Para él, la intervención del Estado es legítima para remediar injusticias o desigualdades dentro de la sociedad civil. Porque él considera que la sociedad civil no puede resolver sus propios problemas porque está en un terreno de belicosidad permanente entre sus partes. Entonces el Estado, piensa él, debe remediar esas injusticias y debe ser el garante de la protección del interés de la población en general. Hegel, pues, lo que promueve es un papel muy grande de intervención por parte del Estado sobre la sociedad civil. Por eso el liberalismo marcará una diferencia de aguas con Hegel. Hegel está contra el protagonismo en la sociedad civil. El liberalismo a lo que aspira, que es correlativo a la época de existencia de Hegel, el liberalismo lo que busca es reducir el papel del Estado. Entonces tendríamos a un Hegel propugnando un papel fundamental y dominante del Estado y un liberalismo que dice, no, mire, tiene que ser un Estado llevado a su mínima expresión. Pero el problema es que el Estado, con su intervención sobre la sociedad civil, tiende a incurrir en excesos. Es decir, si el Estado es una unidad política, voy a pensarlo en la línea de Hegel, con capacidad de gobernar sobre la sociedad en nombre del interés universal, el peligro es el despotismo del Estado, incluso de un Estado popularmente elegido. Y ahí, por esa época donde todavía está Hegel vivo, aparece un pensador liberal de la democracia, un pensador muy brillante, con una obra que hay que estudiar, tipo realmente muy valioso, más allá de que sea un pensador, pues, burgués, etcétera, que llama Alexis de Tocqueville. Porque Tocqueville advierte de ese peligro del despotismo del Estado, que hay un peligro y es que el Estado se saque completamente de cualquier regulación por parte de la sociedad civil y termine totalizando el funcionamiento de la sociedad. Y por eso Tocqueville conceptualiza la sociedad civil y va a plantear, y esto es muy importante porque eso va a llegar hasta nosotros, que la sociedad civil equivale al segmento de la sociedad constituido por asociaciones voluntarias, por grupos de interés, movimientos sociales, partidos políticos, grupos ideológicos, etc. Entonces se nota, la sociedad en su conjunto tiene dos grandes componentes, el Estado y la sociedad civil. El Estado son todos los aparatos legales amparados pues por la legitimidad, etc. La sociedad civil, en la línea de lo que formula Tocqueville, es ese segmento del conjunto de la sociedad, que es el segmento que no es el Estado, que se organiza. Por eso la sociedad civil no son los individuos y tampoco el Estado. La sociedad civil son los individuos ciudadanos que se organizan, incluso no necesariamente como ciudadanos, sino como individuos, se organizan, ¿no? Ves que queremos tener una escuela de formación política, una escuela política de formación ciudadana. Bueno, somos unos ciudadanos, nos juntamos, nos organizamos, establecemos nosotros los rumbos de estudio, las modalidades de estudio, para qué estudiamos, por qué estudiamos. De nosotros somos parte de la sociedad civil, pero son parte de los sindicatos, las acciones comunales, las organizaciones barriales, etcétera. Es todo lo que no tiene a su favor el poder del Estado, pero que no se atomiza en el individuo. Esa es la noción que introduce Tocqueville, que se opone
a ese peligro de desborde del Estado, del desborde hacia el despotismo. Porque el Estado puede ser un tipo de despotismo, incluso aceptado por ciudadanos cada vez más desinteresados por la labor pública. Pues como es muy frecuente escuchar, y Colombia ha sido en eso ejemplo. Gente que pide mano dura. Uribe, en gran medida, alcanzó un gran aval del pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano lo tenía sin cuidado la democracia, y en la democracia no están solamente los derechos del individuo, sino también los derechos organizativos y de intervención de la sociedad civil. Pero, pero alguien como Uribe, con sus pretensiones de Estado despótico, es decir, apoderarse del Ejecutivo, corromper el legislativo para que le favoreciera sus decisiones, como es muy común, como hizo Fujimori en Perú, etcétera. Establecer en las grandes cortes elementos de respaldo permanente para él y poner a su servicio, por fuera de la legalidad, inclusive a las Fuerzas Armadas, mediante prebendas al generalato, en fin, a la gran oficialidad, para que las Fuerzas Armadas cumplieran, como lo hizo el paramilitarismo, acciones por fuera completamente. Eso se llama alguien que encarna o agencia más bien el Estado en un sentido despótico. Por eso el del Estado es un tipo de despotismo, aceptado, como digo, por ciudadanos que, ganados ideológicamente en gran medida por la ignorancia, avalan al amo. Y por eso ese Estado despótico puede destruir la democracia, como efectivamente pasó entre nosotros con Uribe. Pues, ¿cuál era el poder? Miren, hasta el año 2018, ya lo dije también en otro audio, es casi seguro que las elecciones las robaron a Petro. ¿Por qué? Porque los organismos del Estado encargados de garantizar, por ejemplo, el proceso electoral, estaban cooptados por la defensa de intereses particulares, con lo cual pues se niega la democracia, que en sus formas ideales dice que ella define un territorio en franca lid de competencia entre los aspirantes, por ejemplo, a los cargos de poder. Entonces, Tocqueville, viendo que ese Estado que se escora hacia el despotismo puede destruir la democracia, para evitarlo, plantea, recuperando a Montesquieu, el equilibrio de los poderes, que el legislativo es una propuesta de Tocqueville, que es así, no sé concreto, que el legislativo se someta a elecciones periódicas, porque hay un problema, pues elegir a jueces sí es un soberano problema, porque el juez debe tener antes que nada idoneidad. Bueno, y obviamente también eh, neutralidad, en el sentido pues de que cuando va a ejercer justicia no puede decir, no, es que este es enemigo político mío, entonces lo voy. Pues obviamente eso en la realidad vemos cómo, cómo los jueces, hombres y mujeres, pueden ser cooptados por los intereses de un poder, pero, pero elegir jueces sí era un soberano problema. Si ya lo es en el orden del Ejecutivo y del Legislativo, ¿cómo garantizar idoneidad en el trazado para que esos hombres y mujeres elegidos tengan realmente solvencia en el diseño y formulación de las políticas, pues con la justicia más complicado? Pero bueno, vuelvo a Tocqueville, el equilibrio de los poderes y una forma de equilibrar también, digamos, de controlar el desmán del Estado, es multiplicando las asociaciones civiles. Entonces,
es una versión es una versión de Tocqueville que desarrolla la de Montesquieu. Porque Montesquieu lo que planteaba era que al poder no lo controla sino el poder, y por eso era necesario fragmentar el poder entre poderes que permitieran el equilibrio entre ellos. Eso en términos ideales. Por eso todo déspota, por ejemplo, Uribe, vuelvo a ponerlo de ejemplo, lo que quiere es cooptar todos los poderes para que todos los poderes queden unificados en un solo poder, que es el que es la agencia. Pero así como Montesquieu pues plantea ese control de todos los poderes que hoy ya no serían solamente ejecutivo, legislativo, judicial, sino que hoy debería incorporar un cuarto poder que es el poder de los medios de comunicación, que son un poder de incidencia en la sociedad, y un quinto poder que es el poder de la sociedad civil. Entonces, equilibrando los poderes, obviamente entonces con la manifestación de los poderes de la sociedad civil, que en ese caso serían los mediáticos y los de la sociedad civil, piensa Tocqueville que así se preserva de un lado la libertad y de otro lado la igualdad, evitando la deriva hacia el despotismo. Esa sociedad era la que defendían los liberales de comienzos del siglo XIX, de cual un testimonio es, eh, ¿quién? Es Tocqueville. Entonces, eso es muy importante, pues, formularlo y dejarlo claro, porque eso lo que quiere decir es que esa sociedad autocontrolada, porque es una sociedad que tiene poderes que se regulan entre ellos, de tal manera que en esa sociedad la existencia de los privados esté garantizada por un Estado, por una entidad, una institución pública, pero al mismo tiempo que esa institución pública tenga unos límites, unas fronteras que no puede traspasar. Esa institución pública, pues que es el Estado, no puede traspasar, pues no puede traspasar no porque ella se pone límites, sino porque la fuerza de la sociedad civil lo impide. Toda sociedad civil madura muestra al menos, dice la autora, 5 dimensiones sobresalientes. Y ella ya se mete en un camino que es el camino de exaltación del neoliberalismo, en la forma en que define, por ejemplo, la sociedad civil o estas 5 dimensiones sobresalientes que ella dice son el individualismo, la intimidad del mercado, el pluralismo y la clase, pero todo con unas definiciones que son siempre conducentes a darle un aval al neoliberalismo. Y por eso cuando acude a un pensador como Salvador Giner, el sociólogo español, pues lo hace finalmente para refrendar que la sociedad que se llama de mercado, que el nombre correcto es la sociedad del capitalismo, que se desenvuelve bajo la lógica del mercado, pues señala, y voy a hacer un breve recorrido para terminar con esas 5 dimensiones que ella ubica, reitero, acogiéndose en gran medida como un mentor de sus planteamientos a las concepciones de Salvador Giner o Salvador Giner. Es que yo no sé si esa G, yo creo que él es como catalán, no sé si esa G se pronuncia como Y. En todo caso se escribe G-I-N-E-R, Giner. Dice que el individualismo, dice, es la unidad última de la vida social, el individuo. Eso sería discutible. Una cosa es que la sociedad debe preservar los derechos del individuo y su expresión particular y singular, y otra cosa es que no es que la sociedad es una suma de individuos, la sociedad es un sistema de relaciones
Y entonces es el problema del huevo y la gallina plantear quién fue primero, la sociedad o el individuo. No hay individuos sino en el seno de las sociedades. Las sociedades forjan los individuos como forjaban personas sin conciencia de su individualidad y sin derechos del ejercicio de ella, como pasaba, por ejemplo, en el esclavismo o en la sociedad feudal. La intimidad, que lo plantea como una división público-privado y que señala la potestad del individuo sobre su vida privada y la obligación de respetar la de los demás. Eso es una conquista, efectivamente, de la sociedad civil frente a la intromisión del Estado, que haya un respeto que haya decisiones que son exclusivamente privadas del individuo. Es decir, de quien, si alguien se enamora, pues que sea esa la persona, si encuentra reciprocidad con la cual establezca un vínculo de alianza, etc. Pero entonces, en esta perspectiva que ella considera inalienable, ella invoca como una de las dimensiones sobresalientes el mercado, porque considera que es el principio organizador de la sociedad civil. Y que además el mercado no solamente debe estar circunscrito a lo económico, sino que debe tener un mercado de la política, un mercado ideológico, un mercado intelectual, un mercado cultural. Y eso quiere decir dimensiones donde los individuos entran a rivalizar y competir. Porque para el neoliberalismo es impensable la solidaridad. Ahora, es concebible una sociedad que no esté regida por el mercado. Es que el problema de la producción, distribución y circulación de las mercancías para derivar al consumo no tiene únicamente el modelo del mercado. Esa es la crítica que precisamente le formula Marx en el Capital a la sociedad del capital. Destaca el pluralismo, que para ella tiene dos dimensiones: la posibilidad de ser autónomos unos de otros, claro. El pluralismo está articulado a la noción de diferencia, pero eso debe estar también vinculado a la autonomía de la persona. Y el segundo aspecto o segunda dimensión de ese pluralismo son formas de cultura que permiten una amplia gama de creencias, concepciones, actitudes, que es una deriva del pluralismo, de lo cual hay que derivar tolerancia. Es decir, la gente no es como yo, ni tiene que ser como yo. Y en ese sentido la sociedad civil es el imperio de la diversidad, de una diversidad de iguales ante la ley. Entonces que el uno, como dije antes, es protestante, el otro católico, el uno homosexual, el otro hetero, el otro bi, el otro trans. Son formas plurales de realización de la condición humana en igualdad de posibilidades si están amparados por una sociedad que los respeta y que hace respetar eso, y una ciudadanía que es transigente, tolerante y que entiende que vive no en medio de gente que son espejos suyos, sino en medio de gente que son diferentes. Y termina por hablar de la clase, que tiene pues una visión del concepto de clase que es objetable a más no poder. Ella plantea algo así como que la clase es una consecuencia de la ciudadanía. Y es que en ella está apoyándose ahí en los planteamientos de Ginero. Es una consecuencia de la ciudadanía, considerando a la ciudadanía como la institucionalización política del individuo soberano, del liberalismo. Es una ideología que se basa en la distribución competitiva de los bienes. Es que decir neoliberalismo, decir liberalismo derivado al ámbito económico, o sea, neoliberalismo, es decir que estamos en un orden de cosas donde la distribución o apropiación de los bienes pasa por la competitividad. Por lo que, dice ella, y por eso me gusta, que es consecuente con su pensamiento neoliberal, dice que
Por eso la sociedad tiene que estar constituida por personas desiguales, excepción pues de la posición ante la ley, que la ley sí debería ser igual, la ley jurídico-política debería ser igual, pero que en lo demás los seres tienen que ser desiguales. ¿Por qué? Porque la capacidad de competir en el mercado pues muestra los méritos. Es que esa es la ideología. Por eso es que es tan importante definir seria y detenidamente el concepto de libertad, pero que además es que la vida es posible hacerla sin estar en competencia con otros. Es que la competitividad es una forma agonística de vivir. Parte, por ejemplo, de la depresión, de la incertidumbre, del temor que corroe a buena parte de la población, tiene que ver con una sociedad donde somos ogros entre ogros. Ahora, ella dice, saca una conclusión que cae pues por su peso en la absurdidad. Dice que la propiedad privada ya no es pilar de la sociedad civil. Oiga, pues, que no, que ya hemos llegado a un estado a un estadio de la sociedad donde la propiedad privada ya no es lo definitorio, digámoslo, del poder en el seno de la sociedad civil, porque ella no piensa siquiera que el Estado es un representante de los intereses de la propiedad privada, porque dice que ahora es la posición basada en el rol ocupacional, o sea, pues en las profesiones, la escala que alcanzo en el mundo profesional, el capital social en el sentido del juego de relaciones sociales que uno tiene y el poder dentro de las instituciones y organizaciones. Es decir, si yo alcancé en mi cargo un elevado nivel en la jerarquía, que eso es lo que hoy determina, eso es pues una ingenuidad que da grima, porque obviamente en la sociedad la propiedad privada es el basamento para propulsar los niveles de poder, incluso en la organización y dirección de todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y los profesionales son en general asalariados diferencialmente muy superiores a los obreros rasos, y esa diferencia tiene que ver con ponerlos precisamente como cancerberos del interés empresarial, que es el interés de los propietarios. Entonces, el planteamiento de la autora pues es un planteamiento desatinado por completo a este respecto. Y ella remata invocando pues a su maestro, a Giner, cuando éste afirma que la sociedad civil está directamente ligada a la democracia liberal. La sociedad civil es una forma de organización que no necesariamente puede existir únicamente en la democracia liberal, una democracia alternativa a la que actualmente se impone bajo la lógica y la determinación del mercado es posible, y en ella debe haber una sociedad civil. Por eso las concepciones alternativas al capitalismo no necesariamente son concepciones reñidas con la democracia, al contrario, lo que hay que encontrar son formas democráticas de poder plantear alternativas al modelo que el capitalismo ha establecido y sobre todo a su matriz trabajo asalariado capital. Y termina pues nuestra autora, consecuente con lo que ha sido su razonamiento, diciendo que la sociedad civil es esa parte de la sociedad que recupera pues lo de Tocqueville, pero le pone su pimienta propia, porque es esa parte de la sociedad que está separada del Estado, pero constituida por las asociaciones, como decía Tocqueville, y las asociaciones y agrupaciones pues ciudadanas, y los mercados, teniendo la sociedad civil un papel en la esfera pública
en el debate público, en las actividades que tienen incidencia sobre la política, pero categórico en la definición de sociedad civil de ella, excluyendo las instituciones del Estado. Esa es pues más o menos la visión que nos ofrece esta autora.